vamos a dar unos minutitos de conversa sin mayor tema, para que se pongan ahí, se acomoden y todo. Consideren que esto no es relleno, esto es... Introducción. Introducción, gracias. No es relleno, no. Así que pararam, pararam, pam, 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 pararam, pararam, pam, pam, pam. Y aquí estamos en un nuevo capítulo de la consulta de la Sofi con nuestro invitado maravilloso, César Madrid. Muchas gracias. Nos va a... vamos a establecer esta continuidad con el capítulo anterior, para seguir hablando de un tema que a mí me interesa mucho, que es el Asperger. Y yo voy a saludar primero a Cachagua, a San Fernando, San Francisco de Mostazal, un saludito a Talca, y a Kazajistán, por supuesto, a unos amigos que nos ven en Alemania también, que les agradezco mucho que hagan el esfuerzo. Y a mi papá y a mi mamá, que en todo este tiempo no los he saludado, tampoco creo que vayan a ver particularmente este programa, porque a mi mamá la pone nerviosa el tema de las ferias. A mi papá puede ser. Y le paso la palabra a César para que salude a quien él crea que es apropiado. Napo, a ti, agradecerte de nuevo la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Agradecerle a toda la gente que nos escribió por interno. Un montón de gente. Al parecer gracias. El programa tuvo un disparo bien interesante en visitas, sí. en comunicación constante. Mucha gente de vuelta dándonos las gracias. La verdad es que me costó decir de nada. En esta gratitud por parte de la gente, porque sentí que es algo que es bien natural, es algo que debemos hacer los profesionales. Creo que esto es parte de la responsabilidad del servicio de la profesión. Entonces, las gracias mejor se las doy yo a ustedes por darse el tiempo de estar acá en línea, hacer preguntas, conectarse, y de vuelta obviamente ayuda un poquito al punch motivacional y a la energía y al alma también. Agradecerle a mi familia. Ayer me acompañó mi papá. Mi mamá también me acompañaron a una charla que hice en WIN. La gente de WIN, yo creo que ya más algunos deberían estar ya conectándose, si es que no están conectados, así que saludos a WIN. Tuve una charla muy linda donde hablamos de bullying, crisis, pero principalmente hablamos de cómo poder ser mejores personas para los niños del trastorno espectro autista, y así poder obviamente atacar al bullying y atacar las crisis también. Sí, así que por eso por un lado, y obviamente, bueno, los niños están en la casa, a lo mejor puede que la mamá haya puesto el Facebook y esté ya viéndolo ahora, así que a la familia también, los quiero mucho. Un saludo, que estén muy bien. Súper. Gracias por quererme tanto a este hombre maravilloso. Muchas gracias. Saludos acá a Nancy Ubeda, Vero Andrea, mira, André Quintos, muchos cariños para ti, Marisela Correa, la Sandra Cecilia, se pasan rápidamente, por eso quizás me perdí con alguno, pero sí. Muchas gracias, porque hacen que valga la pena estar acá, que den ganas de seguir entibiando la mañana del corazoncito, entre que la palabra, el café, el galletón que nos trajo César, se está haciendo una onda muy, muy rica en la consulta de la Sofi, y quisiéramos que esa onda, esa sensación se les transmitiera a ustedes. Y, mira, Miguel, a ti, 1000 saludos, 1000 gracias por estar acá, y además te cuento que tus preguntas van a ser las primeras. Miguel es muy correcto, él me mandó las preguntas desde antes que partiéramos el programa por si acaso. Así que, ya las tenemos acá, Miguel. Sí, acá Miguel, acá estamos, juntitos en esto. Bien, a mí me gustaría mencionar también de que hay mucha gente que sin conocernos juntos nos ubicaban. Sí, eso que hablamos un ratito, fue convergente, sí. Hay gente que conocía a la Sofi, que conoce a la Sofi, que conoce a la consulta de la Sofi, por otro lado conoce a este psicólogo que anda metiéndose en el mundo. Paladín, le digo yo, claro. paladín de las ferias. Y esa sorpresa para algunos de vernos juntos fue como, parece que bien bonita y bien recibida por parte de estas personas, así que para mí también fue una sorpresa que gente nos ubicara y estuviese contenta y sincronicen con esto, porque también esto resulta una sugerencia, un comentario, un mensaje o un dato, siempre llega y es útil cuando se sincroniza en conjunto para que las cosas se den. Sí, si no cuesta un poco. Sí, cuesta un poquito. Además hablábamos con César de que no era tan improbable en el sentido de que nuestra búsqueda tiene que ver con cierto tipo de gente que disfruta de entrenarse en las emociones, que no es solamente anda buscando resolver un problema puntual para poder seguir con sus vidas, sino que establecer elaboraciones, pensamientos, que pueden estar a veces en discordancia con lo que nosotros planteamos, pero hasta desde ahí hay un ejercicio de lo humano en la conversación, y que estamos muy felices del tipo de gente que compartimos, que
que nos escuchan a ambos. Quiero hacer un comentario de que del video pasado, y ya estamos casi por entrar en materia. Que yo antes de empezar el video le dije, mira, no va a faltar que alguien de tu gente me diga que deje hablar al invitado y no faltó. No faltó. Así que yo esta vez lo voy a verbalizar, les voy a decir, gente linda, nosotros en la consulta de Sofi consideramos que es un programa a la antigua, esos programas de conversación. No es una entrevista. Ambos participamos de igual manera en una mirada que se ensambla en relación con el tema. Vamos a hablar desde nuestros propios ángulos y como nos llevamos muy bien, además, probablemente esos dos ángulos ensamblen y tengan un extra. Pero si alguna persona la consulta a la Sofi, quiere que dejen hablar a la Sofi, o alguna persona que la quiere, le pido que tenga paciencia y que por favor. sepa que no es la dinámica del programa. Claro. Eso. Sí. Sí, Mira, acá nos piropean el vernos juntos, así poder hacer. muy bien, muy bien. Qué bonito. Sí. Bueno, y también recordar que tenemos una pregunta. Sí. Tenemos una pregunta sorpresa para más ratito, que está en relación al video anterior de la semana pasada. Quien responda primero esa pregunta y que esté obviamente acorde a lo que se le está pidiendo, se va a ganar un cupo para una jornada de capacitación que yo voy a realizar el 23 de junio. Sí, un cupo acá cerquita. Certificado, gente. Así que todos los profes, los psicólogos y todas las personas que se aproximen a este tema, prepárense para la pregunta que está en relación con el video anterior. Bien. Dichas todas estas cosas, querido César, para entrar en calor, ¿tú nos podrías decir cómo se puede reconocer a un niño Asperger? Porque claro, una cosa es que venga el neurólogo y te diga, su hijo tiene características del espectro autista, pero a veces es un niño que está pasando desapercibido en el entorno y que ciertas excentricidades, le dicen las personas, lo manifiestan o dan la idea de que podría ir por este lado. La importancia es que mientras antes uno sabe, más herramientas le puede hacer, específicas le puede dar a ese niño, así que o a ese adulto. Bien. Sabemos que es necesario, pero una pauta para que la gente que está en la casa diga, mi hijito, mi tío, mi primo. Súper. Bueno, no está más decir que los estudios, ya hay un científico que se ganó un premio Nobel respecto a esto, que dice que entre antes se tengan las intervenciones adecuadas, es decir, la detección temprana de alguna necesidad, independiente del diagnóstico, independiente de lo que ocurra, independiente de lo que tenga, entre antes se sepa, entre antes tengamos consideración y se intervenga frente a las necesidades que van emergiendo en un niño, es decir, temprana edad, ojalá. Yo habitualmente lo llevo al plano de escolar porque es más fácil entenderlo. Primer ciclo, estamos hablando de primero básico a cuarto básico, o de prebásica a cuarto básico. Entre antes sepamos qué en cierta medida tiene, o bien tiene algo y está teniendo intervenciones para eso, la probabilidad que lleguemos a la adolescencia y luego a una adultez mayor compensada, o bien con algunas dificultades ya trabajadas y sin esas dificultades a esa época, son realmente gigantescamente favorables. Así que la gente que deja pasar, que habla de la inmadurez, que es inmaduro, que ya más adelante va a tener intervenciones, que se le va a quitar, que es muy mañoso, no, esos mensajes, ya escúchenlos, pero no le haga caso, no le haga caso. Hay que acudir a la gente, que acudir a los especialistas, ojalá bien entendidos en algunas materias, o bien a la gente que le es útil a uno. Bueno, dicho eso, hay muchas formas, Sofía, hay muchas maneras de cómo poder llegar a las consultas de intervenciones, ya sea por neurólogos, psiquiatras infantiles, médicos en salud mental y en algunos terapeutas. Hay gente que llega derivada, hay gente que lo ve y lo detecta por algún otro sobrinito, por algún alumno, por experiencias previas, se parece, o bien está presentando crisis, que ya vamos a hablar también de las crisis. Se están presentando muchas crisis y hay muchas excentricidades y muchas rarezas acompañadas de este niño, y cuando hablamos de familias también que tienen más de un hijo y empiezan a hacer como una especie pequeña como de cálculo, decir, ¿he hecho lo mismo con este niño o esta niña? Y algo está pasando que no está dando resultado como sus otros hermanos. Está bien, son todos los niños distintos, son todas las niñas distintas, somos todos distintos, pero hay algo que llama la atención. Cuando uno siente eso, hay diferencias marcadas que llegan a dar nervio, claro. Sí. Y hay que leer esos mensajes y hay que leer esas conductas.
Se esperaría que el conducto regular ya fuese el detectar algunas anomalías, vamos a decirles anomalías, o síntomas, mejor dicho, vamos a detectar síntomas, vamos a detectar rasgos, algo extraño que se está ocurriendo en la vida normal según la edad de este niño, estamos hablando de un niño prebásica, primer ciclo, y la tendencia habitual es acudir a un psiquiatra o un neurólogo, ¿ya? Lamentablemente acá en Chile, en materias de neurología y psiquiatría infantil, el tema del TEA no es un tema popular, no es un tema que se sepa, no es un tema que conozcan. Entonces, obviamente, van a acercarse y le van a dar distintos diagnósticos a menos que el especialista ya tenga conocimiento en materias previas del trastorno espectro autista. Entonces, suele pasar mucho también, y lo digo lamentablemente, haciéndome cargo de esto, de que terminan vagando, pimponeando la familia, buscando especialistas, que le dan un diagnóstico, que le dan otro, que le dan aquí, que le dan allá, que tiene de todo menos TEA, que tiene de todo menos autismo. Y es probable. Es más, algunos especialistas yo los mando así como este niño tiene Asperger y lo niegan. No, ¿cómo va a tener Asperger si está tan sanito? Sí. Porque tienen una idea del Asperger como si uno fuera un enfermito, tuviera algún grado de retardo, entonces el cabro se ve sano y entonces no. Y de nuevo mandarlo con el neurólogo, el único que sabe, y que entre el cabro de entrada le dicen, sí, su doctora es re buena, tenía razón. No, su doctora no es buena, la doctora tiene Asperger, lo reconoce, sabe. Sí, y habitualmente cuando uno se acerca a los neurólogos, a los psiquiatras infantiles, con ya conocimiento de esto, y llegan al diagnóstico, independiente del tiempo, tienen un ojo clínico maravilloso y espectacular, ya lo saben, y le dicen, ¿sabe qué, mamita? Mire, por lo que escuché, por lo que vi, más allá de hacerle tanta intervención y tanta pregunta, su hijo tiene esta categoría, o derechamente le dicen, tiene TEA, ¿ya? Me referí a las categorías porque es importante subdividir qué TEA es, porque no podemos, insisto en lo mismo, igual que el video anterior. Y sé que algunas personas se pusieron más sensibles con el tema, pero el hecho que se diga TEA y posteriormente a eso comentemos y digamos que hablamos de un TEA Asperger o un TEA con autismo medianamente clásico, es importante diferenciarlos porque realizar un taller o una intervención grupal donde hay niños con autismo no verbales y niños con Asperger es realmente muy, muy difícil llegar a los objetivos planteados como grupo, porque tenemos dos niños que perciben el mundo, dos niños que trabajan y actúan de manera muy distinta. Tenemos un grupo de niños muy sectoriadamente, evidentemente distintos y diversos. No quiere decir que sea mejor o peor, más fácil o más difícil, pero es distinto. Entonces es importante igual, si bien decir TEA, pero de alguna otra manera clasificar. Y a mí me gusta mucho que la Sofía siempre diga ASPI, diga Normi, esa manera como tierna de decirlo, ¿no? Cariñosito, pues si no se trata de establecer diferencias, se trata de establecer disquisiciones. Sí, y eso es muy bueno de diferenciar de alguna otra manera, porque debemos, si bien no hay que etiquetar a las personas, no hay que etiquetar a los niños, no hay que generar etiquetas en nadie, pero pucha que son importantes identificar bien cuáles son sus criterios y cuáles son sus categorías propias de la personalidad para poder ir trabajándolas. Dame un segundito porque no quiero que se me escape de la línea del Face. Oriana dice, chiquillo, esto es nuevo, los adultos TEA no nos pesca nadie. Sí, es verdad. Y lamentablemente, por un tema de contingencia, nosotros también estamos enfocando un poquito en los niños, pero no porque no vayamos a tocar el tema de nuevo, como te explico siempre, es uno de mis temas de vida. Así que de trabajos de Asperger va a haber, tranquila, vamos a hablar de los adultos también y todo. Solo que los adultos, de alguna forma, para bien o para mal, ya la hicimos, ya tenemos herramientas, estamos vivos. Nuestra evaluación puede ser más o menos dura con nosotros mismos, pero estamos vivos. En cambio, estos niñitos tienen que cruzar todavía la barrera del suicidio de la adolescencia. Muchos niños con estas características sencillamente se siente tan inadecuado y sufre tanto que eventualmente se mata. Ya es una enfermedad cuando te matas. No es una enfermedad tener cualquiera de estas características, pero es una enfermedad neuronal y emocional si has llegado a un nivel de depresión tal que resulta mortal. Entonces, por eso nos estamos enfocando en los cabros chicos. Aquí Oriana también, me parece que es la misma persona, ¿no? Sí. Muy atingente, muy correctamente dice algo que está bien, Oriana, y yo encuentro que está muy bien lo que comentas tú. Dice, chiquillos, uno no tiene TEA, uno es TEA, totalmente de acuerdo, pero me gustaría que ampliáramos un poquitito esa visión y esa mirada, que es muy correcta, Oriana, yo estoy de acuerdo contigo porque es así, pero creo que es más fácil para la gente que en general está viendo esto, que no sabe de TEA, la gente que no tiene idea o la gente que está recién empapándose un poquitito de esto,
el empoderarse del concepto y empoderarse de esta materia es difícil. Yo creo que a lo mejor tú ya estás empoderada y por eso ya te sacaste el tema del tengo y soy. Así sí, que yo también digo soy. desde ese plano te felicito, si es que es así, y muchas gracias por tu comentario. El tema de la muerte. La muerte. El tema del existencialismo, el tema de la depresión, la melancolía en la adolescencia y en la adultez es sumamente fuerte. No voy a mencionar específicamente nombres ni colegios, pero en un colegio X, no hace mucho, falleció una niña. Una niña TEA, ¿ya? Una niña que es TEA. Dio muchos mensajes, dio mucha información. Lamentablemente el colegio no atendió sus necesidades por bajarle el perfil al diagnóstico. ¿Y por qué sé esto? Porque un paciente que yo atiendo, que está dentro del diagnóstico, le están dando ahora una sobrevaloración en cuanto a la importancia del diagnóstico, que está bien por parte del colegio, pero lamentablemente falleció una niña. A raíz del fallecimiento estamos actuando. Y es una forma de culpar a la víctima y a las características de la víctima. Como si no fuera por la falta de cuidados, como si no fuera por la falta de atención, sino que porque ella era de estas características, por eso pasó. Y no, todo lo contrario, los niños dentro del espectro autista somos felices si no nos rompes, felices. Tenemos una sensibilidad tan alta que hace que disfrutemos de todo, si nos cuidan. Es tan brutal, porque no hay un degradé de emocionalidades como con otros niños que tienen distintos mecanismos de atemperar. O estamos muy felices o nos vamos al hoyo, porque todo se vive con una intensidad neuronal muy sin filtro para todas partes y uno puede terminar de verdad decayendo gravemente. Por lo general, yo le explico a la gente que trabaja con personas dentro del diagnóstico de trastorno espectro autista que hay que entender y clarificar muy bien algunas cosas, como por ejemplo que es fácil para nosotros entender matices o algunas cosas media gris entre el blanco y el negro. Pero para las personas dentro del TEA es todo o nada, es blanco o es negro. Y aprenden, de alguna manera, muy forzosamente, a entender los matices que pueden haber entre el blanco y el negro, incluyendo el gris. Pero es porque aprenden, es porque la vida, de alguna otra manera, es porque viene un especialista o una familia que estuvo detrás potenciando toda esa comprensión, que para ellos neurológicamente es algo raro, distinto o difícil. Así que... Durante miles de años de desarrollo en la evolución humana, estos grises y estos matices que tenemos ahora en estos últimos 100, 150 años de civilización, no eran necesarios. No habían grises, no habían tantas variaciones. Es maravilloso que aparezcan, hablan de una nueva era en la humanidad, creo yo. Pero hasta hace muy poquitito era sí o no. Me muero de hambre o de frío, o no me muero de hambre o de frío. Las características que tenemos las personas de este espectro eran muy funcionales. Hasta hace muy poco tiempo atrás, y estamos empezando a resultar difíciles de comprender porque los códigos culturales han cambiado y las necesidades también. Y eso nos pone en una situación difícil. Uno puede sospechar que un niño tiene características de esta estructura cuando no sigue indicaciones de la manera en que el resto de los niños la hace. Si seguimos indicaciones, pero de una manera diferente. Cuando se reacciona o sobre reacciona frente a estímulos que para el resto son normales, estos niños Aspis o del resto de la estructura, sobre reaccionamos o hiporreaccionamos en relación con lo que un niño más clásico va a hacer. Las diferencias de lenguaje también son notorias en los niños autistas clásicos. Muchas veces el lenguaje sencillamente no aparece y en los niños del espectro autista de la línea de los Asperger se sobredimensiona. Hablamos muy bien, con palabras muy rebuscadas para la mayor parte de las personas y por lo mismo somos tratados de pedantes, como si hubiera un interés de demostrar inteligencia a través del lenguaje, cuando en realidad lo que hay es una necesidad acuciosa de certezas, de control. Hay una serie de características, pero básicamente se resumen al cabro chico que no encaja, que se ven todos los aspectos normal, pero que de alguna manera él se percibe a sí mismo como diferente del resto y el resto lo percibe como extraño,
Desde ahí en adelante uno empieza a profundizar y a encontrar características comunes que dependen de cada parte del espectro y por eso es necesario un especialista. Pero si usted está viendo que el niñito, como que usted lo mira y escucha una antiquísima canción que dice, una de estas cosas no es como las otras, una de estas cosas no es igual, vaya sospechando que quizás su estructura neuronal es distinta y consulta, acá tiene al psicólogo que lo va a ayudar. Y bueno, hay algunos especialistas muy bacanes también, no quiero desmerecerlos. Bien. Quiero aprovechar rápidamente y mandar saludos a Marco. Ya Ajá. Marco estuvo de nuevo ayer conmigo. Marco, yo soy fan de Marco. Marco es un chico con autismo. Habitualmente no se pierde ni una actividad que hay, por lo menos en Santiago. Y de repente lo invitan de regiones también, porque él tiene un discurso muy bonito. Y también a Jacqueline, que estamos constantemente ahí comunicándonos. Jacqueline, ahí menciona que es primera vez que te ve. Sí, Así hola que, Jacqueline, un placer. Así que ella es Parece actualmente que una persona que interactúa mucho también en redes. Sí, me parece que hemos cruzado alguna conversa por ahí, así como tuvimos una no con ella, pero con otras personas sí. el otro día y decíamos, pucha, qué difícil que se entienda que con esta mirada diferente, cuando uno intenta mostrarla, no es que esté discutiendo, es que uno está intentando mostrar una mirada distinta. El ASPI normalmente es acusado de beligerante, de orgulloso, de porfiado, que cómo no entiende si todo el mundo está de acuerdo, y ahí estamos nosotros mostrando el otro lado. Bien. Por otra parte, me gustaría mencionar de que en el DSM-4, estamos hablando de hasta el año 2013, existían 3 categorías, ¿ya? Habían 3 grandes como grupos, o mejor dicho, grandes pilares, donde se sostenían por piso distintos puntos para poder evaluar y decir si efectivamente cumplía con un mínimo de cierta cantidad de estos criterios diagnósticos, así se le dice, criterio diagnóstico dentro de estos pilares, ¿vale? Y habían 3 pilares con muchos criterios donde uno tenía que ir evaluando según el criterio profesional. Es importante recalcar esto, yo creo que para toda la gente, no existe un examen. No hay un examen, es imprescindible saberlo. No existen exámenes médicos que diagnostiquen TEA, no existen cuestionarios, porque son solo cuestionarios, el cuestionario no es un instrumento de evaluación. Lo que existe es el criterio profesional según el conocimiento, y los exámenes son instrumentos que tenemos nosotros los especialistas habitualmente para poder acercar y confirmar el diagnóstico o bien rechazarlo o decir, sabe que es otro el camino, que no es este en particular. Eso hasta el 2013. Desde el 2013 en adelante, recordemos como lo comentamos en el video anterior, se hablaban de categorías del trastorno espectro autista: Asperger, autismo de alto funcionamiento, estrictamente definido, ampliamente definido, con trastorno del lenguaje, en fin. Y desde el 2013 en adelante solo se habla de TEA y se habla solamente de, si teníamos antes, estoy bien acá, 3 categorías. Desde el 2013 en adelante hablamos de 2 categorías, se saca una, se saca la del lenguaje. ¿Y por qué se saca la del lenguaje? Porque termina no siendo relevante el lenguaje, no así la expresión del lenguaje, claro, que son cosas distintas. El lenguaje no es un indicador para poder llegar a alcanzar el diagnóstico, así que eso es sumamente importante. Lo que sí recalca el DSM-5, que es el material nuevo que hay desde el 2013 en adelante, es que si bien el lenguaje es un nivel bastante expresivo y lo aparece como bien polarizado, hay mucha expresión del lenguaje, bastante polarizada, muy bien trabajada, con hipercorrección constante en cuanto al qué decir, cómo decir y de alguna manera cómo expresarse, y por otro lado no hay nada, ¿vale? Pero no es un indicador. Lo que sí aparece en el DSM-5, a diferencia del DSM-4, que son épocas distintas dentro de todo lo que es la materia del TEA, es que sí o sí, que no se mencionaron en ninguno de los libros anteriores, sí o sí, desde el 2013 en adelante, uno tiene que pesquisar la información de la infancia. Y aquí hay un tema relevante en cuanto al tema del Asperger adolescente y adulto, porque siempre es fácil detectar o acercar el diagnóstico cuando tenemos a los niños, porque obviamente los niños ya estamos en una etapa rica donde entrega muchísima información. Pero, ¿cómo llegamos a detectar, cómo hacemos una anamnesis, cómo llegamos a averiguar y detectar bien algunos puntos en cuanto a la evaluación y el criterio para los adolescentes y los adultos, si han pasado muchísimos años y no recuerdo mucho? Y quizás a lo mejor no tengo muy buena comunicación con los papás. Esa pega igual es complicada, igual es difícil. Por eso hay personas que a mí me dicen, ¿usted cree que con una sesión, o usted cree que cuando yo vaya a la consulta, a la sesión, usted pueda decirme si tengo o no tengo Asperger? Wow, puede ser. Si hay cosas que son muy evidentes, si hay cosas que son muy evidentes, realmente en una sesión yo me puedo dar cuenta al tiro, pero no le puedo decir. Claro. ¿Por qué no le puedo decir? Porque necesito confirmar muchas otras cosas que durante un periodo de proceso. Hay gente que le molesta eso, pero es verdad. Uno no puede ser adivino. A mí me gustaría hacerlo, pero no lo soy. Pero yo necesito confirmar bien algunas cosas. Y cuando habitualmente mis pacientes van, yo les comento y les hablo mucho sobre
la necesidad de la cual tiene hoy en día para poder intervenir y trabajar. Y dentro de esa necesidad vamos conversando de la infancia, adolescencia, Sí, hasta el papá, la mamá, la familia, el niño, el hoy, un montón de cosas. Les pido fotos de infancia, les pido algún documento médico de infancia. La cara de los niños Aspi, yo ya le identifico. Hay un tipo de sonrisa medio tiesa de que la mamá te está pegando el codazo, ya sonríe, que uno tiene... En el caso de los niños, que de repente pasa también con los adolescentes y los adultos, trabajan su sonrisa, no es espontánea. Sí. No es como de... Hay gente que le es muy fácil sonreír para la foto, solo para la foto. A la gente habitualmente dicen, ¿pero para qué voy a sonreír si no hay nada que me cause risa? Claro. Porque tengo que sonreír para la foto, por ejemplo. Eso es típico de Aspi. Yo creo que el tema de los criterios evaluativos, que por ahí leí una pregunta y me acuerdo de unas que leí también del video anterior, así que le agradezco a toda la gente que hace preguntas y también, me disculpo si no alcancé a responder todo lo que preguntaban, porque eran como 300 mensajes, entonces creo que he respondido varios, pero no sé si todos. Por ahí preguntaban el cómo llegar a eso. En el caso de los adultos y los adolescentes, habitualmente, más el adulto que el adolescente, llega por una necesidad. Llega por una conclusión hasta incluso propia. Sí, me atrevería a decir una especie de autodiagnóstico. Sí, totalmente. Entonces, en ese autodiagnóstico o en ese despertar propio, se acercan y buscan la respuesta. Hay gente que lo sabe, creo que eso lo compartí, me parece que hoy día en la mañana o algo así, o ayer. Hay gente que siempre lo sabe, siempre lo supo, siempre supo que había algo extraño, siempre había algo raro, siempre. Pero cuando de repente me empezaron a hablar del TEA, me empezaron a hablar del Asperger, empecé a averiguar. Todo eso fue como una especie de flashback y me empecé a recordar mucho de mi infancia. Recordaba mucho cómo era mi mamá, mi papá, los problemas que tenía con mis compañeros, la escuela, la universidad, y aparece un Big Bang de ideas, y aparece como un despertar y una luz bien linda, donde dicen, wow, parece que es el nombre a todas estas cosas que yo nunca le di como sentido. Toma un eje. Yo ahora quiero tomar alguna de las preguntas, pero toma un eje. El diagnóstico te da una claridad muy bonita y si bien te quita un poquito de ser especial, te da la fuerza de saberte acompañado por otras personas con tu misma experiencia vital. Acá leí la pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre las mujeres y los hombres Aspi? Que las mujeres tienden a sobreeducarlas emocionalmente, entonces se nota un poco menos y pasan más piola. Tú tenés que ir sacando las capitas de educación y de entrenamiento, te vas a encontrar con un ser humano bastante parecido hacia el final de esas capas. A los hombres Aspi los dejan ser más silvestres y se les nota un poquito más. Así que léete un manual de Aspi en general y piensa que las pobres niñas están fingiendo y tenéis la respuesta. Acá hablan de que hay un niño muy cariñoso. Acá hay una buena pregunta. ¿La tecnología afecta mucho el desarrollo de un autista o Aspi? Veo a mi sobrino muy motivado con los teléfonos, PC, etcétera, y a veces me preocupa. La tecnología fue en gran parte desarrollada por gente del espectro autista. Se hicieron unos estudios en Silicon Valley que dijeron, que dieron a entender que si el porcentaje de autismo, ponte, es 1/100, entre los hijos, y esto es hereditario, ¿no? Entre los hijos de los ingenieros de Silicon Valley había un 10/100. Eso significa que hay una carga genética súper alta, y estamos hablando de los diagnosticados porque los cacharon, imagínate los que no. Entonces, y uno mira los comportamientos de Steve Jobs y de alguna de las personas de ahí, los socios, este tipo de Bill Gates, están en el espectro, no hay que ser muy... Entonces, pasa que nos queda muy cómoda la tecnología es como nuestro lugar por donde corremos, por donde saltamos, donde somos alegres, así como los niños más normales disfrutan corriendo y saltando y subiéndose a los árboles y tirándose al río. Nosotros disfrutamos de la misma forma, ejercitando nuestras neuronas, subiendo en los árboles de la tecnología, recorriendo los juegos, creando... Yo conozco muchos niños autistas o no, o digamos de este espectro, que pasan de jugar el juego, lo quieren programar, quieren meter ellos los códigos binarios, empezar a hacer... de alguna forma... Esto es una generalización, por favor, no es que todos los niños de esta línea van a ser grandes entusiastas de la tecnología, pero está diseñado por gente como nosotros, para gente como nosotros, y es muy natural. Por tanto, esa preocupación, si bien uno tiene que seguir ciertas, como con cualquier cabro chico, tarde o temprano tenéis que entrarlo en la casa, no se puede quedar todo el día subido encima del árbol. Asimismo, tenéis que entrar el cabro chico en la vida física, no lo podéis dejar todo el rato en el mundo virtual. Pero esta es mi opinión personal y ahora dejo que quizás me la arrebata César.
La tecnología para un niño autista es el momento en que es feliz, el rato en el cual puede expresar su neuronalidad sereno y tranquilo y no sujeto a las normas de un mundo que no le queda cómodo. Así que por mi lado yo le doy largona nomás a lo supervisado y con cariño, Sí. pero... Bueno, de hecho hay un documento para el mundo de la educación y la psicología en general, que yo creo que la gente que sabe de esto lo va a recordar quizás con amor. Espero que sea con amor. Es el famoso documento del desarrollo del ciclo vital por Papalia, ¿ya? Desde la edición número 12 en adelante, incluyen la tecnología como un buen puente para alcanzar objetivos y desarrollos propios según el crecimiento. Así que imagínense, ya hay un documento que es una Biblia, es un libro así, guatón, gigante, un compendio de la vida intrauterina hasta el adulto mayor. Entonces es una cosa muy, muy, muy potente, muy bonita, que desde la edición número 12 en adelante se incluye la tecnología. Así que imagínense, no es algo menor lo que dices tú, y la verdad es que no te puedo rebatir eso porque yo estoy de acuerdo. ¡Qué bueno! Y la verdad es que miren, y me acordé de un paciente que me dijo algo así. Yo soy programador, ya. 8 años. 8 años. 8 años, soy programador. Y le dije, ya, yo a todos mis pacientes les creo, pero con ese gustito a 50% sí, 50% no. ¿Y por qué? Sí, porque yo leo códigos en el computador. Y yo habitualmente descargo los juegos, los craqueo y hago los juegos a mi pinta. O sea, yo hago los juegos más difíciles porque los encuentro muy fáciles. Ya, es posible que tú puedas traerlo la próxima semana con esa especie como de que te creo y que no te creo. Claro, ¿ya? Claro. Pero no porque tenga ese gusto de no creerle, ojo con eso. No. Sino que más bien es para mala. poder confirmar si efectivamente eso es así y así poder aprender un poquitito. Cuento corto, semana siguiente aparece con su notebook, abre el laptop, abre unos programas rarísimos, raros, yo conozco programas raros, pero eso era muy extraño, y era como una especie de Windows antiguo, el famoso MS-DOS, y era una pantalla negra. Era una pantalla negra donde el chiquillo prácticamente no miraba la tecla y estaba así, y escribía código y hacía números, letras, y me dijo, mira, este es el Mario Bros. Del Nintendo y este es el juego normal. Y estaba jugando el tipo. Y de repente va y me dice, y este es lo que yo hice. Abre el juego, modificado por él, con mayores dificultades, con mayores premios, y el mismo juego. Le dije, oye, o sea, ¿tú inventaste un Super Mario nuevo? Me dijo, no, están todos inventados. Pero en este mundo, y me abre una página donde todas las personas incorporan cosas, y me puse a averiguar un poquitito que eran todos adolescentes o adultos que nacían a eso, y él tenía 8 años. 8 años. Sí. Entonces, yo apelo un poquitito a eso de que necesitan, ellos, recordemos, tienen un pensamiento concreto, lógico, y pueden trabajar la flexibilidad cognitiva, y si eso es posible, y en todas las personas es así. Pero hay una necesidad de encontrar el origen de las cosas. Sí. Está bien, este es un mueble de madera, pero ¿cómo se hizo? Y ahí quedan, ¿cómo se hizo? Averiguan cómo se hizo? Y les gustó más del video y averiguan más tipos de muebles, más tipos de madera. Y ahí es donde uno dice, se hacen expertos en algunas materias o en algunas áreas porque tienen una necesidad de poder saberlo todo hasta que se llena el vaso por completo con información y ya está lleno, cambiemos el vaso, claro. Hay otra información ahora. Es como cíclica, y por eso se dice que tienen muchos intereses restringidos o tienen búsqueda específica de algunas cosas. Conocido como medio con la wea. Sí, ya. Sí. Yo tengo una fijación con las emociones, con la gente, justamente porque me resultaba ilógico la manera de comportarse de los seres humanos. Encontraba que cuando era chiquitita que decían algo que no era verdad, mentían, después se daban cuenta que habían mentido, mentían más, y encontraba que era peligroso y de alguna forma interesante. Y siendo que mi forma de emocionalizar era distinta, mi fijación fue, como decís tú, lo del mueble de madera. No es una fijación emocional en un inicio, es una fijación intelectual. ¿Por qué la gente funciona como funciona? ¿Por qué se mueven como se mueven? ¿Por qué piensan como piensan? Y bueno, de ahí 25, 30, 40 años después, la consulta de la Sofi para hablar de eso, para hablar de esa carpintería de la mente. En esa búsqueda uno va entendiendo que el resto emocionaliza distinto de uno y aprende la emocionalización del resto. Pero acá dicen una pregunta que está muy coherente con esto. ¿Es cierto que les cuesta sociabilizar o cómo lo hacen? No nos cuesta nada. Si nos ponís entre puros tipos de nuestra misma categoría, lo hacemos así, somos felices, nos reímos, nos tiramos unos chistes que todo el resto de la humanidad considera ultra fome, y nosotros morimos de la risa, encontramos que son bacanes y nos tiramos unos chistes ñoños así maravillosos.
Pero claro, no manejamos los mismos códigos emocionales del resto. Y cuando estamos en la sociedad más corriente, más habitual, lo que se conoce como normotípico, empiezas a tratar de interactuar, tus códigos, los códigos de esas personas son diferentes, y la gente agrede lo diferente. Por tanto, al rato tú empezás a cachar que si eres espontáneo y natural con tu código, que otras personas de tu estructura entenderían, acabas a ser agredido, mirado en menos, apartado, empezás a quedarte o callado, o a arriesgarte igual a hablar, y rompes el código de los otros, y empieza una serie de dificultades de relación que, como somos minoría, es súper fácil apuntarnos con el dedo y decir, es que tú no tienes empatía. En mi experiencia, nadie tiene empatía real con nadie, así como uno podría decir, pero es que los ASPI tienen que tener empatía. Bueno, ¿y por qué no tienen empatía los normis conmigo? Porque están validados en la cantidad de gente que opina de una misma manera. Los códigos ya se cerraron y uno llega a un mundo con los códigos ya establecidos, y uno es minoría, así que es uno el poco empático, uno debería cachar. Pero cuando yo veo el mundo al revés, y yo estoy con varios amigos ASPI, y llega un pobrecito norme intentando crear su codificación, que ha votado igual nomás, pues le hacen bullying igual que nos hacen los normes a nosotros. No es que tengamos mejores habilidades sociales ni peores, la misma tontera, humanos, iguales de agresivos, iguales de buena onda, depende si se sienten identificados o no. Yo estuve leyendo por ahí, hay millones de preguntas re buenas, y de verdad siento que nos podemos ir por las ramas, así que recuerden que yo me voy a dar el tiempo de poder responder por escrito las respuestas a su pregunta, ¿ya? Por ahí Will, profesor de 24 años, lo que alcancé a leer, al parecer es un ASPI infiltrado, y preguntaba si era necesario a esta edad conocer o saber su diagnóstico. Creo que era así la pregunta. Y recordé la típica pregunta de una mamita que no quiere que su hijo se estigmatice por el diagnóstico y que la familia tampoco lo haga, y me hacen la siguiente pregunta: ¿usted considera que es importante que yo le diga a mi hijo, a mi hija ahora que tiene esto o que es esto, más allá del que tiene o es? Ustedes me entienden el punto. Y yo siempre le respondo lo mismo a la mamá, o al papá que me pregunta esto. Si usted papá, está empoderado de lo que está ocurriendo, está empoderada de lo que está pasando, y para usted no es un conflicto, entonces dígaselo a su hijo. Porque si usted no está empoderada y para usted esto es un conflicto, y se lo dice a su hijo o su hija, él va a querer preguntar, él va a querer averiguar. Pero como usted está inestable todavía con esta situación, la mejor persona que tiene que ser la que contenga a esta persona, obviamente tiene que ser la mamá o el papá, dentro de lo posible, a pesar de que pueden haber otros cuidadores, que no solamente la mamá y papá. Así que, respondiendo un poquito a lo que dice Will, también con este mismo sentido, Will, si para ti es necesario hoy en día tener una respuesta, yo creo que sí, a tus 24 años entonces es necesario. Si todavía no le encuentras la necesidad, porque a lo mejor real, así simple, muy simple, no es necesario, entonces no lo busques todavía. Aunque a pesar de que es importante poder saber y tener bien en claro qué es lo que uno tiene o qué es lo que uno es. Pero si todavía no te es necesario, entonces no le busques respuesta a algo que para ti aún no es necesario. Pero ya va a llegar el momento. Hay ciertos permisos que uno se da cuando te das cuenta de que tu neurología es la distinta. Permisos de cosas que tú ni siquiera sabes que has abandonado porque te fueron retirados de tu estructura cuando eras tan niño que lo tiendes a olvidar. Pero, por ejemplo, cuando yo supe esto del Asperger y la necesidad de aislarse los estímulos, recién ahí, y estudiando el cuadro desde afuera, no desde adentro, recordé que me pasé una gran parte de mi infancia metida en cajones de madera oscuros. Y en esos ratos, en la oscuridad y contenida por el cajón de la ropa, por ejemplo, o unos cajones donde se guardaban herramientas cuando yo era chica, era capaz de desarrollar unas elaboraciones mentales sorprendentes para una niña. Y bueno, me ayudaba en el colegio y en un montón de situaciones. Y eso, a medida que vas creciendo corporalmente, se ve mal que busques lugares oscuros, que te metas en los closets, es como de niños chicos. Cuando entendí que en mi caso requería esto por un tema de aislación sensorial, de que esa aislación sensorial me hacía bien y que me permitía elaborar cosas y serenarme de una manera distinta que al resto, me empecé a permitir de nuevo aislarme en lugares oscuros y pequeños y fabricarme. Incluso un amigo mío se ríe porque yo tengo un cajón para esconderme, y en ese cajón se me ocurren unas ideas que después puedo aplicar con mis pacientes y todo, que yo sé, porque a estas alturas como adulta, yo sé que no se le ocurren a cualquiera, y surgen de este respeto que provino del diagnóstico. Porque si no, yo soy la loquita del barrio, pues metida en el cajón, ¿cachai? ¿Qué onda?
Pero si yo respeto mi diagnóstico y digo, no soy la única, la mayor parte de los niños y los hombres y mujeres con estas características requieren grandes periodos de aislamiento sensorial, ¿por qué yo me lo voy a negar? ¿Por qué yo tengo que parecer algo que no soy? Y me lo propongo y desde esa, estoy dando un ejemplo nomás, pero desde esa autoridad que me da el diagnóstico, puedo buscar esa necesidad, que es una necesidad particular del espectro, porque no todo el mundo tiene esta hipersensitividad. Y una vez que la encuentro, puedo sacarle el jugo a mis propias características intelectuales, a las mías, que he dejado atrás por años al no conocer esta diferencia. O sea, a mí el diagnóstico me dio ciertos permisos y libertades. Estoy mencionando una que si bien es rara, es bastante normal, pero esa y otras que me han ayudado a pensar mejor, a relacionarme mejor con mi familia, a explicarle al resto, oye, esto no lo hagas porque a mi neurología le duele, desde este diagnóstico. Y sí, tiene también las desventajas de que tanto esta gente como con ganas de publicitearte, así como, ay, pucha, y esto debe ser muy difícil para ti, o de negarlo. Nada, tú no voy a ser Asperger si te están tantos amigos y eres tan empática. Soy humana, no tiene que, esa idea del cuadro rígido está súper mal hecha. Por eso la gente le quita el poto al diagnóstico, pero si supieran que el diagnóstico es solamente para autocuidarse, pucha, vamos, tenés que saber tu diagnóstico. El otro día le hacía una pregunta, una actividad en particular a una paciente, mujer, adulto, sí. Asperger, donde le pedí que escribiera, por favor, lo que ella sentía que debía decirle a todo el mundo respecto a esta idea de lo que los Asperger tienen o no tienen, o son o no son, o lo que ella siente para ella que la gente debería saber y a la vez no debería saber. Perdón. Y lo que más recalca es esto, del soy humana. Soy humana. Soy humana, no soy un bicho raro. Sí. Y lo que me preocupa es que me prejuicien y enjuicien por mis intereses y por mis gustos, porque son mis gustos, son mis intereses. Por ahí, perdón, se me escapó. Un poquitito más arriba preguntaban sobre el tema de la frustración, la tolerancia. Yo habitualmente cuando los papás me preguntan eso, yo les vuelvo a preguntar a ellos, ¿cómo lo hace usted? ¿Cómo lo hace usted mamá? ¿Cómo lo hace usted papá para poder controlar su rabia, su frustración, su enojo? ¿Cómo lo hace usted? Y por lo general me responden diciendo, no tengo idea. Claro. Entonces, yo concluyo de alguna otra manera que no podemos enseñarle a los niños cosas que nosotros los adultos no sabemos. Si nosotros no somos capaces de poder intervenir con nuestras propias frustraciones o perder el control de algunas situaciones, y no es difícil de alguna otra manera, ¿cómo le voy a enseñar al hijo? Entonces, más allá de que las técnicas me las entregue el psicólogo, el terapeuta, la ayuda de quien sea, ¿cómo lo puedo hacer específicamente yo conmigo mismo? Cuando el adulto, de alguna otra manera, mamá, papá, cuidador, quien sea, entiende y comprende y empieza a trabajar eso personalmente, le es mucho más fácil poder intervenir en el menor. Por eso, en los campos educativos, en el mundo de la educación, encontramos tantas dificultades de este tipo con los niños dentro del trastorno espectro autista, hasta incluso en la universidad, porque el tema emocional propio del adulto no está trabajado. Sí, ahí empieza y es cómico porque se enojan o sea, se frustran con la frustración del cabro chico. Exactamente. Por ahí tiraban una pregunta también, que era si la intensidad de las emociones podía tener que ver con el cuadro y todo. Sí, si tenía un cabro chico que cuando se enoja mucho, que cuando le da pena, le da mucha pena. No es que sean definitivamente por tener esas características, pero es un buen motivo para ir al especialista, para buscar y para proponerle al especialista, oye, tendrá un componente de autismo, porque lamentablemente, y hasta que no estén bien educados, en general los especialistas chilenos les tenéis que sugerir el tema o ir con alguien especializado, porque si no lo va a pasar como irrelevante, te lo van a tratar de malcriado. Es típico, tratar al niño autista de malcriado. Tenemos un cerebro que con un estímulo chiquitito elabora un montón de respuestas. En donde otro tipo se pega una lágrima, nosotros nos pegamos una gritada. Es parte de nuestra característica y también es lo que nos hace bacanes. El que el resto no les suene el cerebro así, les da ciertas habilidades, les entorpece otras. A nosotros nos da ciertas habilidades, nos entorpece otras. La comunión de ambas neuronalidades es lo que vale la pena. Así que si tuviste un cabro chico exageradamente intenso en lo emocional, sí, parte con él a que te lo revisen, porque uno de los motivos por los cuales nos tratan de fríos es porque efectivamente somos tan intensos que la única forma de regulación emocional que se nos enseña en la infancia es cállate. No llores así, no grites así, no te pongas así, y uno aprende a retraerse y a quedarse callado y fierro, porque la alternativa es el desborde, y cuando te contienes de esa forma,
Obvio que te ponís cada vez más intelectual, por lógico, si el intelecto es lo único que te está ayudando. Enseñar a los niños de estas características a respirar profundo, a tomarse un rato, a aislarse en un lugar oscuro, como lo estoy haciendo yo desde hace un tiempo atrás, durante un tiempo largo, hasta que la neuronalidad se asienta, también es una buena idea, no sé, pues, tirando ahí ideas. Habitualmente los trabajos típicos en personas adultas, dentro del trastorno espectro autista, típico, no quiere decir que sean así, tal cual, son trabajos donde por lo general el éxito de su empleo depende de ellos mismos y no de un grupo. Sí, por eso buscan, es típico encontrar ingenieros de distintas áreas. Sí, médicos de consulta. Médicos de consulta y cosas de trabajo individuales. Yo tengo un paciente cirujano, tengo otros ingenieros, psicólogos, terapeutas ocupacionales, hay unas infinidad. O trabajas solo o eres el último jefe de la última pirámide del equipo, porque si tenés a alguien con un código distinto al tuyo evaluándote, salís mal evaluado. Tenéis que ser como ese tipo único de alguna forma. Y por eso terminan siendo tan de alguna otra manera medio odiados en algunos espacios laborales, porque son personas que son pan, pan, vino, vino, recuerden, es todo o es nada, eres bueno o eres malo, y te lo digo aquí y ahora, porque no me lo puedo guardar. Eso es lo que encuentro que es lo más lindo, que nosotros de alguna otra manera no tenemos. Por lo general, digo nosotros para meterme al baile, no ser obviamente una cosa aparte. Pero creo yo que de alguna otra manera necesitamos aprender a desarrollar nuestras sensaciones, nuestras emociones, siendo siempre más puros, siendo honestos. Por eso acá en Chile todo lo hablamos todo poquitito, que estaba riquito este vasito tan lindo con este vasito de agüita tan rica que tú me diste, porque y como lo habláramos con miedo bajándole el perfil. Y estas personas habitualmente no lo hacen, van y dicen, oye, este vaso está re malo el agua. Sí. Entonces uno dice, oye, pero qué mal educado, pero si es verdad. Entonces uno dice, no, lo vamos a invitar más, porque disculpen la expresión, pero y empiezan como a generar extrañezas por esta persona que dice la verdad. Sí. Yo siempre cuento el mismo chiste antes de que pasemos a unas cosas bien interesantes que tenemos acá. Yo digo chiste, pero en realidad este es un comentario que a mí me causó gracia en consulta por parte de una mamá. Me cuenta que su hijo, estaban esperando un colectivo, entran al colectivo, él, se sientan en los asientos traseros, está solamente el piloto, en este caso el chofer del colectivo, y va el niño y le dice, mamá, está pasado peo. Está terrible de hondo, peo. Está terrible de hondo el auto. Y no son tuyos los peos, yo conozco tus peos. Este no es peo tuyo, así que es un peo del caballero. Y la señora me cuenta que el caballero, de un tono entre pálido, rojo, morado, verde, cambió para arriba y para abajo, sin decir nada, bajó un poco las ventanas, y efectivamente era así. Entonces ella le decía, cállate, eso no se dice. Pero la mamá estaba como entre contenta y feliz. Yo con esto, ella lo pensó. La diferencia es que ella no lo dijo. La diferencia entre un TEA y los neurotípicos, por así decirlo, gente normal, por así decirlo, normal, digamos de comillas, a pesar de que no lo somos, es que nosotros nos guardamos y reprimimos mucho. Las personas dentro del trastorno espectro autista tienden a no reprimir, tienden a sacar, porque lo necesitan, porque es lo correcto, porque es así. Sí, lo moldeamos hacia el final, pero... sí, lo trabajan un poquitito. Sí, uno trabajamos, pero no es fácil... no es fácil quedarse callado porque como tenéis tanta carga intelectual adentro, si te quedáis callado se te empiezan a revolver las ideas. Vamos a leer las preguntas de Miguel porque estaban en relación con la vez pasada y como llevamos un rato largo y no queremos pasarnos tampoco mucho de la línea, viene la pregunta que tenéis que hacer tú, amor, para la... mi pregunta. Sí, okay, tu pregunta, ¿no es que hay que hacer el sorteo? No, el primero que responda, el primero que sí. El primero que responda. Yo en el video anterior, casi llegando al final del video, hablé sobre un mantra muy bonito. Y es muy típico, que mucha gente lo ha visto, que lo ha visto por ahí. Así que la primera persona que responda, recordando el mantra que yo dije, porque es corto y es preciso, o bien aluda a qué apunta y a qué refiere, y es correcta la respuesta, se va a ganar el cupo para la jornada de capacitación del 23 de junio, ¿vale? Así que ya está corriendo el tiempo. Claro. Espero que alguien recuerde. Mientras no vale el copy-page. Mira, yo soy yo, ahí está. Ahí está. Listo. Ya, así. Listo. Tal cual. Ela Villarroel Morales. Ela Villarroel, te ganaste tú. Yo soy yo. Mucha. Y la Cami, oye, yo ahí te hablo a ver si las podemos mandar a las dos. Okay. Bueno, vamos a hablar por interno.
Vamos a hablar por interno para ver qué podemos hacer. Hay buenos motivos para querer que vayan las dos. Yo después te los voy a contar. Voy a considerar que eligieron al mismo tiempo. Vale, pero de hecho pudieron haber personas más escribiendo, pero solamente fueron ellas dos, así que... Sí, las que están ahí generando Sí, hay sillas. Hay sillas. Las preguntas de Miguel, varias de ellas se han ya respondido, pero una... ¿Cuáles son los indicadores para calificar a alguien como Asperger? La verdad ya no hay indicadores rígidos, como decía nuestro amigo César. Sí. Lo que tenemos que hacer en estos periodos es tener ideas de que cuando alguien es medio muy bueno para decir las cosas por su nombre, recto a un nivel de inflexibilidad dañina que le pueda cargar incluso problemas a sí mismo, tiene un uso del lenguaje un poco más acabado quizás que lo que se usa de manera coloquial y tiene, y esto es importante, fijaciones y reacciones en relación a los estímulos externos. Sospecha y vaya al especialista, que le estén un rato mirándolo, opinando, revisando, no se quede con el cuestionario de internet ni se quede con la idea liviana del autodiagnóstico. Ahora, si quiere ir a un dato más duro, sé que no es la idea, pero sí, dale. Googlear criterios diagnósticos para el trastorno espectro autista DSM-5, el 5 con número romano. Criterios, ¿vale? Diagnósticos. Usted coloca eso y automáticamente van a aparecer todos los puntos que son los específicos para poder saber bien sobre este diagnóstico. En algunos mundos, como dice acá Miguel, debe ser diagnosticado de Asperger es cool y en otros es penca, está mal. Entonces, pregunta por un lado para saber los criterios de cuando la gente dice vamos a bacanes, es que yo soy Asperger, sí. Pero también están en el sentido contrario, quienes evitan el diagnóstico porque los vayan a considerar enfermitos, echados a perder y todo. Y en realidad, yo ahí, más que no enterarme del diagnóstico, me quedaría callada nomás, no tienes por qué andar perturbando al resto diciendo siempre la verdad. Y cómo defenderse uno que es bruto nomás de la acusación para emitir un diagnóstico de ser Asperger. Que es heavy el hecho de que a uno lo acusen de ser Asperger. Eso pasa bastante cuando las personas tienen ciertos comportamientos inhabituales que el medio no responde. Yo me acuerdo que en Doctor House literalmente lo acusaban, decía, ¿qué vayas a hacer tú si pedazo de Asperger? Así como diciendo algo despectivo. Yo creo que el mundo para quienes son cool, el tema de ser Asperger, es para las personas que han desarrollado de alguna u otra manera la aceptación de sí mismos, independiente cuál sea o no el diagnóstico. Es decir, yo me acepto y yo te acepto. Independiente cómo eres tú, te quiero, te amo, te adoro, te acepto, tenemos conflictos, discusiones, peleas, lo que sea, pero te acepto. La gente que es limitada, disculpen que lo diga así, pero la gente limitada y que limita siempre a un otro, obviamente una persona con trastorno, una persona con Asperger, es un conflicto constante porque va a haber como una especie de roce entre ego personal, profesional o qué sé yo. Yo creo que las personas que aceptan la neurodiversidad, hasta incluso sin saber que tiene un nombre, como neurodiversidad o que hay algo que es distinto, porque hay personas, abuelitas, que no tienen ni idea de psicólogo, de conceptos clínicos ni nada por el estilo, pero aman tanto y quieren tanto a la persona por cómo ser por persona, que le dan lo mismo el diagnóstico y obviamente ya pasan a tener habilidades. Yo siempre digo, las personas dentro del TEA tienen habilidades y debilidades como todos nosotros, como todo el mundo. Es heavy porque es como que cuando te dicen es que eres Asperger, es como cuando te insultan diciéndote que eres mapuche. O sea, ¿a qué voy? Sí, ¿y en qué mundo eso debería insultarme? ¿En qué más? Claro, sí, esas son mis características. ¿Algún problema? El plantarse frente a la gente que lo usa como insulto parte por el sentirse orgulloso por no tener ningún tipo de molestia respecto a la posibilidad de que así sea. O sea, ya sí puede que sea Asperger, ya. Puede que no. Cambia eso en alguna manera que lo que te estoy diciendo es cierto. O qué tiene de malo mi comportamiento que tú intentas, ni siquiera digo que haya que verbalizarlo, quiero mostrar como un poco la parainterna. La parainterna de cuando viene un otro cualquiera y te dice es que tú eres mapuche, es que tú eres negro, es que tú eres una Rusia cualquiera. El que otro tire sus prejuicios sobre ti en forma atacante suele ser muy mal manejado justamente por los Asperger, nos ponemos inmediatamente tiesos porque notamos que hay una agresión, no terminamos de entender el código de esa agresión y nos ponemos tiesos y tratamos de defendernos. Y la actitud, sobre todo para alguien que está siendo acusado de Asperger, que probablemente es porque lo sea, y el resto lo cachó antes que uno, es relajarse así decirle, es que tú en el fondo eres Asperger. Ya, sí, bueno, y... no, pues pero es que esa manera que tenés tú de ser
¿Cuál? ¿Ser lógico? ¿Ser ultra racional? ¿Eso te ¿Ser perturba? sincero? ¿Ser sincero? ¿Eso te perturba? O sea, Claro. sí, puede que sea Asperger, ya, sigamos la conversa, como relajando el cuerpo y riéndose del otro. Algo que en general las personas normis hábiles, yo lo he aprendido de los normis, te agarran con una talla, te la devuelven, ella, pues la normalita me dice a mí que soy Asperger, y se ríen. La gente Aspi, lo digo observando, digamos, al espectro al que pertenezco, al tiro se pone seria, al tiro se pone tiesa, y cuando uno se pone serio y se pone tieso es una víctima fácil de las agresiones y del bullying. Reírse, respirar profundo, dejar de pensarlo uno como un insulto y ver que lo que pasa es que el otro está en una actitud que no comprende. Él mismo no comprende por qué se pone así. Y si queréis hundirlo, ríete. Y si queréis ser buena onda, respira profundo, también relájate y le a ver, espérate, detengamos la conversa acá, ¿qué te pasa conmigo? ¿Por qué estás entrando en estas actitudes? Pero flexibilízate, porque lo que uno hace es ponerse tieso, como Aspi, y ahí, puta, vulnerable frente al grupo, porque uno no ve al grupo. Y generalmente cuando están haciendo eso, lo que quieren es medir tu relación con el grupo. Primera reacción, relájate, ríete, agárralo para la talla, lee el normal. Y ahí va uno como agarrando vuelo. Yo aprendí algunas de esas cosas, no eran mi naturaleza, me hicieron bullying mucho rato por tiesa, y ahora en general ya no. En general. Por ahí preguntaban si el A2 es un examen que sirva. Obvio, es un documento, un instrumento evaluativo. Uno más de otros que ayudan pero sí lo encuentro que es demasiado cuantificable porque es un tema de porcentaje más que de cualidades. Yo creo que el A2 para el diagnóstico de Asperger no sirve de nada, para ser bien honesto. Porque es una batería con distintas pruebas de estímulos. Entonces un Asperger obviamente va a ver la prueba y va a decir, no voy a responder eso porque es obvio lo que va a pasar. Claro, va a tener las respuestas listas antes de tener las pruebas en sí. No, y tenemos una memoria de la puta madre, entonces veis cuando te empiezan a repetir estas preguntas que te están preguntando lo mismo con otras palabras y es así como... Sí. El desprecio que a mí me lo hicieron cuando niña ese y otros instrumentos, me generaban un desprecio y que corre rápidamente la línea a burlarse uno y quedar aún peor. Porque uno nota que hay algo plástico en eso, pero tampoco sabes qué es lo que el otro está mirando. O sea, los juegos mentales de los Aspi nos juegan súper en contra cuando somos niñitos. Yo creo que el test de A2 es útil para los niños no verbales, o bien para chicos que están dentro de prebásica, primer ciclo, estamos hablando de prebásica, cuantos a la cuna, hasta incluso también se puede ver eso, en adelante, hasta la gente de cuarto básico. Yo creo que por ahí puede ser útil y presenten algunas dificultades en cuanto a su expresión del lenguaje, en temas de comprensión del lenguaje, y tengan algunas conductas que evidentemente son dentro de lo que es el rasgo del TEA. Así que el test A2 sí es útil, pero creo que no para los Asperger, porque para diagnosticar Asperger no se necesita aplicar una batería donde sepa si esto es un vaso y qué textura tiene. Creo que no va al caso. Acá María Verónica habla de que en su familia todo el mundo es Asperger, excepto ella, su nieta menor, y pregunta cómo puede hacer para que la hija menor no imite conductas agresivas o negativas como golpear. No te preocupes, si la cabra es normie no va a tener ningún problema, va a aprender a golpear y a alegar y todo, pero después cuando esté en un mundo donde no se usan los golpes, va a dejar de hacerlo, pues esa es la gracia de la gente normal, ser flexible. Déjala que aprenda que algo le puede servir. Puede que le resulte bueno aprender a saber como mujer pegar un par de combos si es necesario de cuando en cuando. Pero tranquila, si tú le muestras también amor y cariño y respeto, los normies de verdad no tienen problema con eso, si el problema somos nosotros, que una vez que aprendemos una cuestión no la soltamos nunca más. O sea, si fuera un Aspi que está en un mundo violento y lo único que está aprendiendo es a ser violento, ojo, porque nuestra rigidez sí puede jugarte en contra. Bueno, no sé si va al caso responder. Matías lleva como 10 veces preguntando lo mismo. César, ¿eres Asperger? La Sofi el otro día me dijo que lo era. Yo la verdad es que nunca me he autodiagnosticado, nunca he llegado a esa necesidad, nunca nadie me ha dicho algo en particular más que ahora, con tanto énfasis, y por lo general de alguna manera siempre he dicho que me encantaría hacerlo. No sé si con el afán de poder compensar más algunas cosas o para poder justificar más mi actuar profesional. Si fuese así, creo que no lo sería porque estaría tentando a la honestidad y a la sinceridad. La verdad es que, no sé, estaría en un camino de que para ella va, la verdad es que no sabría qué responderte, así que... Yo le decía que en realidad todo esto confluye, ¿no? La gente al fin y al cabo es humana. Yo me abandero con los Asperger porque es parte de defender cierta neurología, pero cuando tú tenés un niñito que tiende a ir de una línea
y le enseñas toda la otra, ya no se puede decir que sea Asperger. Cuando un niño Asperger tiene una mamá muy amorosa y le ayuda a desarrollar mucho las habilidades neurotípicas a la larga, es un humano completo. Pues yo voy para humana completa, estoy aprendiendo a flexibilizarme y todo, y se me está quitando, lo cual no es verdad, no es que se te quite, pero la rigidez que me diferenciaba se me está yendo. Yo no percibo esa rigidez en César, sin embargo, sí percibo que accede a los temas con una intensidad y con una fuerza inhabitual en los hombres neurotípicos. Y queda en una especie de limbo para mí, así que no creo que esa respuesta se pueda dar así en un video, porque él no se ha hecho todas las conversaciones con un otro especialista, él no ha tenido ese camino, sin embargo tiene una comprensión tan empática y tan intuitiva que yo lo dejaría en ese limbo. Quizás. Yo creo, Sofi, que pasa lo siguiente. Quizás. Es tan difícil el desarrollo emocional acá en Chile. Tanto. Es tan difícil. Pero es tan fácil para las personas Asperger expresar desde sus sensaciones y emociones que por eso caen mal acá en Chile. Ahora, no sé si ayuda un poco a responderle a Matías nuevamente, que no sé si lo pregunto de nuevo, pero yo por mis estudios, específicamente dentro del área integrativa transpersonal, si fuese así, Fritz Perls también sería Asperger. Sí, Claudio Naranjo también sería Asperger. Yo creo que hay varios, sobre todo los que le ponen mucha cabeza a la emoción, porque están haciendo narrativas de la emoción. Entonces, yo soy una persona que me dejo llevar desde la guata, desde las vísceras, desde el corazón, lo que siento. Yo escribo cuando siento algo. Si no, siento que escribo la fuerza y va a ser falso. Yo me dejo llevar. Antes, bueno, trabajé en el mundo empresarial, en el retail, en Walmart, estuve trabajando en Ripley, con un montón de cosas que por lo general a mí no me gustaba mucho, pero sí. Perdón, pero es que Laureana dice, son las 2 de la mañana, ella está en Australia, y es una súper buena miembro de nuestra tripulación. Saludos para Australia, y dice, es más fácil ser TEA en Australia, y claro, pues la cultura hace que seamos muchísimo más fácil allá. Sí, bueno, Matías, no sé si hay un tema ahí, Matías, por interno te puedo responder todo lo que tú quieras, es un dato confidencial en todo caso, pero para que te hagas una idea, yo atiendo en mi consulta, solo en mi consulta, más de 50 personas a la semana. Claro. Entre esas hay un porcentaje TEA y otro no. Hay familias, parejas, de todo un poco, pero... Sí. Eso podría aportar, pero un dato más profesional y personal. Gente linda, les cuento que estamos ya más que pasados. Generalmente estos programas duran 45 minutos, nosotros acá los generamos con un cariño inmenso, y la verdad esto es con César, siempre nos terminamos pasando su cuarto de hora por lo menos. Alguien decía por ahí también que se le hacían súper cortito, y a nosotros también se nos voló una hora entera de la vida, y no digo que el próximo lunes, para que no sea solamente de Asperger que hablemos en estos temas, pero les prometo que el otro mes hacemos otra con César para poder seguir ahondando en esto, que ha resultado ser tan útil. Les cuento que tenemos curso de esencias florales. Tenemos 2 cursos de esencias florales que están por partir y que me encantaría que los vieran, porque verdaderamente son un curso de educación emocional. No es solamente enseñar a dar flores como para entregarle flores a los pacientes, sino que la primera parte del curso es un verdadero diagrama emocional, que donde cada flor te enseña, desde el nombre, te enseña una actitud humana, pero en realidad el centro es la actitud humana y cómo manejarse con personas. Y en la siguiente parte del curso, una vez que ya conoces estos arquetipos humanos, es enseñar a pensar con esos arquetipos, a no quedarse en el prejuicio superficial, a ahondar en las emociones y en la vida, y en la propia y en la ajena, que tiene un componente bien entretenido. No quieren que nos vayamos, qué lindo. Oye, acá cortito, después sigo con mi propaganda, pero dice, mi hija Asperger se autoaísla, ¿cómo le ayudo? No la ayudes, a los Asperger nos gusta autoaislarnos, eso está bien, como parte, o sea, déjala tranquila y de a poquitito enséñale a relacionarse con más gente y pídele una hora a César. Y el curso de flores, como les decía, el intensivo parte el 28 de julio, lo hacemos los días sábados, cada 15 días, para que la gente de provincia, si quiere, pueda venir, y durante esos días entre medio nos pueden hacer preguntas, estamos siempre respondiéndoles. Los hacemos mi socio y yo, que somos los que estamos armando Kinexia, y el día miércoles parte el 23 de agosto hasta diciembre. Los días miércoles en la tarde vamos a tener entonces también los cursos de flores, que son una maravilla, no es por lo que diga yo, pero de verdad han resultado ser un curso de educación emocional tan bonito, que de ahí incluso parte la consulta de la Sofi.
Así que, habiendo pasado esos avisos y diciéndoles consuman cacao nibs y viendo cómo ya empiezan a descolgarse algunos, mira, acá me recuerdan, la Luca Educa, yo voy a tener que hacer un programita aparte para decir eso. La Luca Educa es nuestra campaña de crowdfunding. Póngase con su Luca en mi cuenta Ruth, Ana Sofía Vera, 11-834-257-7, y dónenos su luquita, haga que esto prospere. Esto mantiene andando el programa, pero también un montón de otros talleres y formas y cuentos que realmente están haciendo un bien. Así que póngase ahí con su luca para apoyar. Gracias por el recordatorio, Leila. Y acá dice la Luca Loca. ¿Alguna última cosita, amor, para ir cerrando? Hay tantas todavía tantas como cosas, para estar otro día más, obviamente, ¿cierto? Yo creo que podríamos vernos otro día. Sí, o sea, yo creo que vamos a tener que rutinizarlo. Así como va la cosa, una vez al mes. Una vez al mes vamos a terminar conversando. Sí. Bueno, felicidades a las dos personas. Ya dijimos los dos. Sí, ya, listo, Perdón, tenemos. Dos personas para la capacitación del 23 de junio. Perfecto. La gente que esté interesada en aprender un poquitito más desde el punto de vista psicoterapéutico y desde el punto de vista en técnicas del aula, de lo que es el trastorno espectro autista, me puede buscar, súper simple, César Madrid en Facebook. Súper. Eso es todo y... ¿qué más? Hay muchas cosas. Besitos. Sí, yo creo que un abrazo, beso apretado para todos. Chao, y chao. Cuídense mucho, sobre todo en este clima que está rico para estar acostado. Sí, de hecho. Chao. Que esté muy bien, muy bien. Vamos a poner esto ahí y nos vemos. Chao. Chao.